Liturgia hay primero una línea de difuntos y seguidamente la reunión esa de la Asamblea General de la Iglesia. En el Evangelio de hoy vemos como un maestro de la ley hebrea hizo preguntas a Jesús con mala fe e interés de atraparlo en algún error y hacerle quedar mal. Y es que los jerarcas del pueblo judío no creían en Jesús como Mesías enviado por Dios, ni tampoco en sus palabras de fe cristiana. Los judíos creían en primer lugar en el ritual y religiosidad del pueblo hebreo, y solo después de todo esto tenían en cuenta la caridad, es decir, el amor a todos los seres humanos. Jesús no le contestó al maestro su pregunta. No le dijo directamente qué tiene que hacer para conseguir la vida eterna. Simplemente su respuesta fue otra pregunta. ¿Qué hay escrito en la ley? ¿Qué lees? Y el maestro hebreo le dijo la verdad, con un resumen de la ley de Dios que manda a amar al Señor por encima de todo y a tu prójimo como a ti mismo. Pero el jerarca judío no había conseguido provocar en Jesús el error que pretendía. Y continuó con otra pregunta, a ver si se podía conseguir. ¿Y quién es mi prójimo? Y Jesús no contestó directamente, sino que explicó el cuento de una parábola y en relación al mismo hizo la última pregunta. El cuento empieza explicando que un hombre iba de Jerusalén a Jericó por el camino normal, conocido de todos, y allá le agredieron los ladrones asaltantes, dejándolo en tierra, desnudo y medio muerto. El pueblo judío y todos los presentes allí con Jesús sabían que la tradición judía tenía asignado aquel camino como muy peligroso por los robos y la violencia. Muchos consideraron en su entendimiento que el herido en tierra no había respetado la tradición, por tanto era culpa suya, claro. Iba por un camino peligroso, bueno para los asaltantes, pero fatal para los que andaban en él. Incluso un historiador judío, denominado Josefa, esto lo explica y dice, camino rojo. A pesar de todo, el cuento hace pasar por aquel lugar primero a un sacerdote y más tarde un levita, los cuales siguen el camino y no se detienen a ver si aquel hombre desnudo y estirado en tierra era vivo o muerto. Y pasados los jerarcas judíos, viene un samaritano, hijo de un país odiado y despreciado por el pueblo de Israel, y justamente aquel es el que se acercó al hombre desnudo, comprobó que todavía estaba vivo y le limpió las heridas con aceite y vino. Después lo llevó al hostal y tuvo cuidado de él, pagando la habitación y la comida con dinero de su bolsillo. Finalmente, Jesús preguntó al maestro cuál de los tres peatones se había comportado como prójimo del hombre desnudo estirado en tierra. Y el mencionado maestro dijo la verdad, o el que se ha compadecido. Pues con lo dicho, ya tenemos la respuesta a la pregunta que había hecho el maestro, quien ya no preguntó nada más, dado que no había forma de provocar un error en las palabras de Jesús, quien finalmente le dijo, vete pues y haz tú como él. El problema del maestro judío era su creencia y adhesión a las normativas del Levítico, de la Biblia, 19:18, del Antiguo Testamento, que dice, prójimo es el hijo de tu pueblo. Y entre ellos decían que su prójimo era otro judío, un judío. De todo lo que hemos dicho, a nosotros nos conviene tener en cuenta que mi prójimo es cualquier ser humano, cristiano, creyente en otras religiones o ateo. Lamentablemente entre nosotros, oigo gente que habla, por favor. Si habláis, no podrán escucharme los demás. Por favor, silencio. No habléis ahora. Lamentablemente entre nosotros, otra vez, pues ¿quién es que habla? ¿Ves que no es el momento ahora?
que nuestro prójimo es cualquier ser humano creyente en otras religiones o ateo. Lamentablemente entre nosotros ahora, hoy, también se oye lo que decían los judíos. Yo he escuchado un fiel ortodoxo, muy litúrgico, diciendo que su prójimo eran los fieles de su patriarcado. Y los de fuera, pues, ya veremos. Y esta afirmación no es correcta ni cristiana. Igual que Jesús vino al mundo para salvarnos a todos, nosotros tenemos que amar a todos los seres humanos como a nosotros mismos. Todos ellos son nuestro prójimo y el amor hace referencia a un sentimiento que sale del corazón, pero también a los actos físicos y morales que debemos ejecutar en relación al mencionado prójimo, del que nos comprometemos a tener cuidado en nuestra voluntad espiritual y en nuestros actos, nuestras obras de cada día. Bien cierto que debemos imitar la conducta del samaritano, y al hacerlo hay que tener en cuenta todo el sentido de la misma. Tenemos claro que el samaritano del Evangelio ayudó en todo al desnudo y herido, estirado en tierra, pero debemos tener en cuenta también que además en su ayuda se comprometió hasta el final. Se comprometió. Nosotros también, no basta con darle un trozo de pan a aquel que tiene hambre. Hace falta que nos preocupemos de su futuro y de qué comerá mañana en los días sucesivos. No es fácil entender y vivir el amor hacia nuestro prójimo, pero debemos tener claro que son hermanos nuestros todos los hombres y mujeres, seres humanos creados por Dios, y que no hay ninguna ley divina que separe de nuestro mencionado prójimo los fieles de otras religiones, los ateos, etc. Pensémoslo, hermanos, meditémoslo y pidamos a Dios que bendiga nuestros actos de amor puro y gratuito. Amor de Dios. Amén. Sí, gracias.